Creo que ahora ya vamos a poder, ya empezamos la grabación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, Tenemos esta construcción sobre estos conocimientos y esto nos permite a nosotros generar ese pensamiento sobre hacia dónde nosotros queremos establecer y qué es lo que nosotros queremos generar. Ahora, si nosotros comprendemos esta línea y comprendemos la acción que tenemos sobre el pensamiento estratégico, va a ser muy claro hacia dónde queremos llegar con nuestra propuesta estratégica. Vamos a tratar de generar, obviamente no vamos a ver todo el libro, pero vamos a ver algunas leyes que son importantes o que a mi juicio tienen un carácter importante para poder determinar qué es lo que nosotros vamos a necesitar y hacer en el principio estratégico. Obviamente, ustedes les voy a dar la palabra en algún momento para que ustedes puedan expresar qué ley fue la que más les impactó o qué ley creen ustedes que es relevante dentro de esta guía. Bueno, vamos a empezar por el principio, con la ley número 1. Y esta ley habla sobre nunca eclipses a tu maestro. ¿A qué se refiere esto de que nunca eclipses a tu maestro? Eh, Esto se refiere básicamente a... Solo de, esto se refiere a que hay una regla de oro, dice las 48 leyes del poder, y la regla de oro es que tus superiores se sientan siempre cómodos, seguros y admirados. Tu éxito debe permanecer un reflejo del suyo, nunca una amenaza. Peligro oculto. Deslumbrar a tu jefe con talento puede despertar inseguridad y celos. La brillantez no solicitada puede convertirse en tu mayor enemigo. En un ejemplo histórico, el cortesano astuto que siempre ensalza a su rey prosperaba. Quien lo opacaba era desterrado o eliminado. Esto tiene una connotación interesante. ¿Y por qué es la ley número 1? Yo muchas veces me lo pregunté. Y decía, pero ¿por qué esa es la número 1? El de nunca eclipses al maestro o a tu amo. Eso se refiere a algo que nosotros tenemos innato como ser humano. Nosotros, como seres humanos, tenemos innato los celos y tenemos innato la envidia. O sea, eso es innato de nosotros. Es una manera de sobrevivencia. Por eso es que nosotros lo tenemos como algo inevitable. Nosotros siempre vamos a sentir envidia por algo o vamos a sentir celos por algo, porque es una forma en la que nuestros antepasados sobrevivían. O sea, antes, en la escasez de la comida, resulta que nuestros antepasados, pues obviamente conservaban la comida para sobrevivir ellos. Y si alguien tenía más comida, pues había que buscar la forma en la que nosotros pudiéramos tener más comida o tener algo que el otro tenía que nos servía para sobrevivir. Y entonces eso es innato de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de celos y cuando nosotros hablamos de envidia, no es que sea un sentimiento eh, perverso como lo hemos querido dar, sino que es natural. Lo perverso es cuando actuamos de forma incorrecta para obtener lo que queremos. Eso ya es perverso y por eso hay normas y por eso hay leyes. Porque las leyes lo que hacen es que nos rigen una forma de convivencia entre las personas y que si tenemos envidia o celos, pues no vayamos a matar ahora a alguien o vayamos a hacer algo, porque si lo hacemos, como sucede, lo que va a suceder es que vamos a tener algún castigo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera regla que habla sobre el no eclipse al maestro habla de esa esencia que nosotros tenemos sobre la envidia y sobre los celos. Nosotros no queremos que alguien sea mejor que nosotros. Hay personas mejores que nosotros en muchas cosas, pero nosotros no quisiéramos. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos ser mejores. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta regla en específico, se trata de esa condición que provoca a los superiores que nosotros tenemos o a las personas que ejercen el poder. Si a nosotros que no tenemos cierta incidencia en el poder somos envidiosos, somos celosos, imagínense aquellos que ejercen el poder. Entonces, y son cuidadosos de él, no van a pretender que alguien llegue y trate de ponerle el poder, de perder el poder. Y esto es muy sencillo y pasa todos los días en el quehacer del trabajo, en el quehacer del estudio, en el quehacer de lo que estamos. Si nosotros ejercemos una jefatura, siempre va a haber ese proceso de quién es el que me quiere opacar a mí o quién es el que quiere que se muestre mejor que yo. Y yo tengo la pena de que ese que se está mostrando supere mis expectativas y me quite el chance. Entonces, eso no es malo, sino que en realidad es algo que pasa y es algo innato. Pero por eso la regla de las 48 leyes del poder habla de eso. Y habla y dice, mire, si usted esencialmente muestra que es mejor que sea alguien que está superior a usted y que tiene más capacidades y que tiene más aptitudes, pero lo muestra, ojo, lo muestra y lo hace ver de esa manera, obviamente quien tiene esa capacidad no va a querer que usted le quite esa función de poder. ¿Por qué? Por la envidia natural, por la condición natural. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a pensar estratégicamente. El amo no es necesariamente el amo que dice las 48 leyes del poder o Maquiavelo, recuérdense que pues era una situación diferente, tiempos diferentes, pero el amo es alguien que ejerce algún tipo de poder sobre nosotros. Y al ejercer ese tipo de poder sobre nosotros, ellos pueden decidir sobre situaciones que pasan en nuestra vida diaria. Entonces, el amo puede ser tu papá, el amo puede ser tu mamá, el amo puede ser tu jefe, el amo puede ser cualquier persona. Y entonces eso lo que va a permitir es que con esta primera ley no es que nosotros tengamos que ser sumisos o decir a todos sí, no, sino que pensar estratégicamente cómo yo puedo no lastimar esas autoridades y cómo yo puedo determinar cómo no hacer que esas autoridades sientan celos sobre mí, porque eso perjudicaría mi acción deliberadamente. No sé si estamos claros con esta primera ley. Y empezamos con la número 1, porque es como para mí, es una esencia de por dónde nos tenemos que ir. O sea, no necesariamente tenemos que agachar la cabeza, pero ojo, si nosotros exponemos más de lo que tenemos, va a suceder ese celo natural y, y esa envidia natural que nosotros tenemos, que es innato. O sea, nosotros nacemos con esos sentimientos porque son sentimientos. Y entonces, cuando los tenemos, hacemos que las personas nos miren de diferente manera. No sé si estamos claros con esa. ¿Sí? Ok. Después, Sí, licenciado. Bueno. Sí, la pero yo ley no estoy de número acuerdo. 3. ¿Perdón? Yo Después, entiendo su punto de vista, pero no estoy totalmente de acuerdo, Lick. claro. Tengo El mi número punto de 3. vista, ¿verdad? Sí, la idea es que ustedes también tengan criterio, de esto se trata. Claro, La, claro. la ley número 3. Disimula tus intenciones, dice. Mantén a los demás en la ignorancia e incertidumbre. Quien no conoce tus verdaderos objetivos no pueden preparar una defensa efectiva ni anticipar tus movimientos. Cubre tus intenciones, no revelando el propósito detrás de tus acciones.
Otto von Bismarck fue maestro en este arte. Usó engaños diplomáticos ocultando para unificar a Alemania, haciendo que sus rivales creyeran tener ventaja hasta que era demasiado tarde. Miren, pues, ¿quiénes juegan ajedrez o juegan cartas? Cuando alguien juega cartas, o alguien juega ajedrez, o alguien juega un juego de estrategia, la idea es hacer que la otra persona no conozca mis movimientos. ¿Por qué es ese el fin de estos juegos estratégicos? Porque lo que pasa es que esos juegos estratégicos lo que permiten es hacer que la otra persona, que los rivales, no conozcan mis cartas o mis movimientos de ajedrez. ¿Para qué? Para yo poder ganar. Entonces, uno en estos juegos estratégicos, que pueden ser las cartas o el ajedrez, lo que busca es no develar tus intenciones. Lo mismo pasa en este contexto. Cuando uno está haciendo estrategia o está pensando estratégicamente o algo lo quiere hacer estratégico, no es necesario develar tus intenciones, porque si no, los rivales van a ser capaces de poder entender qué es lo que tú quieres lograr. Y entonces, si tú lo quieres lograr, lo que va a suceder es que te van a establecer un lineamiento diferente. A ver, Acevedo. Acevedo. Sí, licenciado, perdón. Estas reglas, licenciado, vienen de muy tiempo atrás, según entiendo yo, y eso quiero que me lo aclare. ¿Todavía están vigentes ahorita en la actualidad, Lick? Sí. Teniendo Hoy, tanta evolución, tanto desarrollo, tanto crecimiento económico en el mundo, por ejemplo, la inteligencia artificial y todo eso que el mundo ha avanzado, todavía siguen sí, vigentes, Lick. ¿No será que todavía son estamos siendo un poco arcaicos en ese sentido y que estemos repasando conceptos que tal vez funcionaron en una época y tal vez ahora ya no? A ver, Disculpe, es una no tenga pregunta pena. No, y no, la está bien. considero para mí muy importante porque ¿no será que estamos aplicando reglas ahora que tal vez no están de moda, que ya pasaron? Acuérdense que ahora las generaciones nuevas tienen otros ideales, otros sentidos. Por ejemplo, a un millennial, a usted le ofrece un trabajo y no tiene tiempo de ir a la universidad, puede ser que no se lo acepte. O si no le da ciertas ventajas, no se las acepta. El mundo ha cambiado mucho y por eso me pregunto yo, ¿aún esto está vigente, Lick? ¿Y es aplicable? ¿Y lo están aplicando las empresas y los políticos y la sociedad en general? Gracias. Sí, claro. A ver, vamos a darle la palabra a Jairo y te voy a dar un par de ejemplos. A ver, Jairo. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, compañeros. Sí, yo estoy de acuerdo en algunos aspectos que menciona Edgar, pero esto no se aplica, digamos, a la moral, sino a la conservación del poder. Por eso es de que se vuelve amoral para algunas personas que tenemos nuestros valores éticos muy altos. ¿Ok? Bueno, miren, pues, como les dije, cuando empezamos a leer la ley de Sun Tzu y cuando empezamos a leer Maquiavelo, esto es un pensamiento estratégico que vamos a verlo como eso. Obviamente, si yo esto lo leo así en frío y lo leo sin esa explicación previa, lo que sí estoy diciendo es que no lo voy a entender o no lo voy a aplicar como yo creo, porque el libro obviamente es literatura y como es literatura necesita tener un avance establecido de explicación. ¿Qué es lo que pasa? Si yo vengo y leo, ¿por qué me pasó a mí? O sea, no van a pensar ustedes que no. Cuando yo leí hace 20 y pico de años Sun Tzu, el, el arte y leí Maquiavelo, esto no es para mí.
Y sí lo leí, y los leí y dije, no, esto Maquiavelo no es para mí. No entendía el fin justifica los medios, por ejemplo. Cuando leí las 48 leyes del poder, que eso fue en el 2010, un poquito más, yo entendí también de que empecé a comprender por dónde es que iban las condiciones. Como dicen por ahí un mensaje, no es literalidad, es cómo yo interpreto esto para el beneficio estratégico de mi pensamiento. Por eso es que no está desfasado o que no tiene una condición de pensamiento antiguo, sino que al contrario, todos estos elementos son incluso de un pensamiento actual. Si nosotros miramos las estrategias que actualmente se están desarrollando, que ustedes ojean Maquiavelo, que ustedes ojean Sun Tzu, que ustedes ojean las 48 leyes del poder, se van a dar cuenta que esta condición sigue aplicando en la actualidad. Y por eso los puse a ver las películas. Y si quieren podemos entrar, metemos un par de películas ahí. ¿Qué es lo que pasa en La dictadura perfecta? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de La dictadura perfecta? Es una película que ejemplifica muy bien cómo los medios de comunicación funcionan y cómo generan desde una perspectiva de narrativa ese pensamiento hacia la población. Y ahí sí se maneja estrategia comunicacional. ¿Quién me podría decir si es moralmente correcto lo que hace una caja china o no? ¿Es correcto o es incorrecto hacer una caja china? A ver, alguien que levante Es la mano. correcto. ¿No? Perdón, licenciado, una caja chica. China, la caja china, la que usan en la película, en las 48 leyes del poder. Perdón, en Ya, la dictadura perfecta. no ¿Es puedo opinar, correcto? no lo he visto. Ok. ¿Y alguno ha visto? Solo permítame un segundito. Cuéntame, Hershey, que estoy en... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos ante esta construcción de la dictadura perfecta, resulta que crean algo que se llama una caja china. ¿Ustedes la vieron? ¿Los que la vieron? A ver, ¿quiénes la vieron? Nadie vio la dictadura perfecta. Yo La sí la William. vi, licenciado. Ok. ¿Qué caja china crean en la dictadura perfecta? Cuéntenos. O sea, ¿qué hacen para distraer la atención sobre el gobernador que era corrupto? ¿Qué es lo que hacen? La distracción más grande, licenciado, es bueno, para darle realce, digamos, a la carrera del gobernador, es el haber creado un secuestro de una familia. Exacto. Y entonces, Sí, perdón. Sí, exacto, continúe crean un usted. secuestro y hacen un secuestro. ¿Y qué es lo que sucede en el secuestro? Pues el secuestro quita toda la atención del gobernador, que era corrupto, que tenía estas intenciones, y el gobernador iba a ser presidente de México, ¿no? ¿Sí o no? Claro, Según la película. claro. Y el Es lo apoyo que del le medio. llamamos una cortina de humo generada Exactamente. por los mismos medios de Ahora, comunicación muchas veces. ¿cuántas cortinas de humo me pueden explicar ustedes actualmente? Aquí en Guatemala o en cualquier parte del mundo, ¿cuántas cortinas de humo ustedes miran dentro de los medios? Lo del seguro de los vehículos fue una. Ajá, ¿qué más? El seguro de los vehículos,
¿Qué más cortinas de Subsidio de humo? combustible. Subsidio de combustible, delincuencia, asesinatos. Esas son cortinas de humo. A ver, William, Jens. Lick, una consulta. Ahorita, como la película esta de la dictadura, ¿usted cree que ahorita todo eso puede estar pasando aquí en Guatemala o en otro país? ¿Usted qué cree? Que sí. Exacto, sí. Entonces esto, ¿qué es lo que pasa? Y voy a tratar de responderle al compañero que no me acuerdo que fue, Acevedo era el apellido. ¿Por qué es actual? Porque todo eso está saliendo de esto que nosotros leímos. Las cortinas de humo, los virus, las pandemias, todo esto nace de esto. Y entonces no es aplicar la literalidad del libro, sino que es entender cómo nosotros estamos utilizando estos pensamientos que se hacía o que se hicieron, como el arte de la guerra, Maquiavelo y las 48 leyes del poder, sin literalidad, sino que se están aplicando dentro de estas condiciones. Si ustedes vieron la película y leyeron Maquiavelo, leyeron Sun Tzu y leyeron las 48 leyes del poder, lo que están viendo es que todas esas premisas están puestas tanto en comunicación, como es la dictadura perfecta, como es la ley de Herodes. Entonces ustedes están entendiendo cómo en esas ejemplificaciones, cómo está funcionando el proceso estratégico y que estas son las bases para cambiar ese pensamiento lineal a un pensamiento estratégico. Por eso es que cuando nosotros miramos ese tipo de películas, lo que nosotros, o esos tipos de ejemplos, nosotros lo comparamos rápidamente con lo que está pasando actualmente. Y ahora, con las redes sociales, es aún más poderoso el tema. Ustedes han escuchado el término noticias falsas, que yo estoy en contra de ese término, yo personalmente. ¿Por qué? Porque la esencia, yo que soy comunicador, la esencia de la noticia es ser verdadera. Entonces no le puedo poner una noticia falsa, porque le estoy quitando la esencia, pero así se llama, fake news, y así les pusieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes miran una red social y está lleno de esas noticias. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Será cierto todo lo que está pasando? ¿Será cierto todo lo que nosotros leemos? ¿Será cierto todo lo que nosotros escuchamos? ¿Tenemos la capacidad de tener eso? No, pero ¿para qué lo hacen entonces? ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos están diciendo cosas que no están pasando? ¿Por qué no son las noticias falsas? Porque están creando una narrativa y esa narrativa tiene que ver con alguna estrategia y esa estrategia tiene que ver con alguna acción que quieren que nosotros logremos. A ver, Jairo. Perdón, me agarró desayunando. Licenciado, solamente quería hacer un aporte. Y el aporte es, si alguno no ha visto o ya lo vieron, la serie Colosio, mírenla, es muy buena. No sé si usted ya la vio. No la he visto. Tiene que Pero ver con el poder y cómo la gente, pues, la gente mala se deshace de personas buenas que quieren gobernar con justicia, digamos, y hacen prevalecer estas 48 leyes que usted dice. Muchas gracias, licenciado. Y así vamos a encontrar una serie de ejemplos que podemos ir viendo. A ver, aquí creo que tenemos algunas preguntas y después seguimos. Nos quieren intimidar y mantener bajo control para llamar la atención en estrategias de manipular. Quieren tenernos a pan y circo. Sí, tiene mucha razón. A ver, Alma Judith González. El licenciado, solo quizá como un aporte en relación a los fake news, como llamamos muchas veces, o periodísticamente quisieran decirlo en las redes sociales. Es muy importante investigar antes de hacer una publicación, antes de decir alguna noticia, digámoslo así, o compartir, porque a veces es muy complejo o los temas son muy delicados. Es eso la importancia y el por qué leer estos documentos, estos libros y ver las películas, para no caer en lo mismo y crear en nuestro país una incertidumbre que quizás no existe, pues, ¿verdad? Estamos viendo muchas situaciones muy malas en nuestro país, sobre todo lo que es narcotráfico,
secuestros ahora, ¿verdad? Que ahora este es el pan de cada día, o que dicen que existen, que más podrían llamarse muchas veces autosecuestros. Esa es la importancia de leer, de investigar, de ver realmente cuál es la realidad de lo que está pasando y no dejarnos llevar por solo situaciones o solo meternos a una red social donde solo se discuten, perdona la palabra, por tonterías que no existen, ¿verdad? Y eso va llenando nuestra cabeza de muchas situaciones falsas. Entonces, instar, ¿verdad? A leer, y sobre todo este tipo de lecturas que usted nos ha dejado, que pues para mí son muy valiosas y hoy en día pues nos sirven mucho, ¿verdad? Nos sirven a pesar de los pensamientos que se tengan, digamos, los futuristas, que no llenan muchas, o no nos resuelven muchas dudas, por decirlo así. Gracias, licenciada. No, a la orden. No, pero miren, lo más importante aquí es que ustedes comprendan que esto es un proceso estratégico. Ojo, aquí estamos pensando y hay que abrir esa mente. Por eso les dije, una de las características de este curso es que vamos a tratar de abrir la mente a pensamientos estratégicos, a cómo estratégicamente se están haciendo las cosas y por qué se hacen. Y por eso es que era importante conocer pues todo el detalle que hablamos sobre la comunicación, sobre conocer a los grupos objetivos, conocer los mensajes, etcétera. Porque también hay comunicación negativa y también hay estrategia negativa y también hay mensajes negativos que son de posicionamiento estratégico. O sea, yo no soy muy fan de eso, pero sí existen y a veces se tienen que usar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando nosotros estamos hablando de estrategia. Cómo abrir la mente y cómo visualizar las cosas para poderlas analizar. Por ejemplo, la ley 6 que habla sobre busca la atención a toda costa. Dice, sé memorable. Destaca entre la multitud con acciones, apariencias o ideas que nadie puede ignorar ni olvidar. El costo del anonimato, la mediocridad y el silencio te condena al olvido. Sin visibilidad, el talento no existe. El empresario de espectáculos dominó su era con extravagancia calculada. Cada escándalo era publicidad gratuita. Y de ahí viene ese término de que ninguna publicidad es mala. Cuando empiezan a salir en los periódicos noticias noticias malas sobre alguien, entonces para justificarse todos dicen es que no hay publicidad mala. Y sí existe la publicidad mala. Pero, ¿qué es lo que estábamos pensando aquí? En el anonimato, salir del anonimato. Cuando uno quiere generar algún tipo de incidencia, no puede ser el callado, no puede ser el que nunca expresa su opinión, sino que es el que a través y forma inteligente genera un posicionamiento. Ojo, nosotros también platicamos de que es importante escuchar. Y más que escuchar, es cómo vamos a utilizar eso que escuchamos. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en cómo vamos a mejorar algo o cómo vamos a incidir en algo, nosotros tenemos que establecer que sea tomada nuestro pensamiento. Entonces, cuando yo estoy pensando en eso, yo tengo que salir del anonimato. La gente tiene que saber que yo existo. Y entonces, cuando la gente o mi grupo sabe que yo existo, lo que yo voy a decir va a tener alguna incidencia. Y aquí viene la práctica que nosotros hemos hecho. Entendemos que yo voy a decir algo que la gente va a aceptar. ¿Y cómo voy a hacer yo para que la gente acepte lo que yo dije? ¿Cómo creen ustedes? A ver. Si yo soy el emisor, ¿cómo sé que mi receptor va a aceptar lo que yo estoy diciendo? Cualquiera. Tendría que tener una buena estrategia.
Ajá, pero para tener una buena estrategia, ¿qué tengo que hacer yo? Para que si yo estoy hablando algo, usted, yo la quiero convencer a usted de algo, usted tiene que estar, Tienes que yo conocer a tu tenga la público objetivo. conocernos. Entonces, cuando usted conoce a las personas a las que se está dirigiendo, usted ya está pensando estratégicamente. ¿Por qué? Porque si yo quiero salir del anonimato y quiero saber que la gente va a escuchar lo que yo digo, la gente tiene que aceptar lo que yo digo. Pero para que la gente acepte lo que yo digo, primero tengo que conocer qué es lo que quiere escuchar la gente. No sé si me explico. No sé si me explico y por qué vamos atando todos estos elementos estratégicos, porque todo emana de esa condición. O sea, si yo conozco todo esto, yo voy a poder salir del anonimato. O sea, salir del anonimato no quiere decir, miren, hoy siempre vengo vestido formalmente, pero un día por salir del anonimato vine de pantaloneta o vine sin camisa. O sea, eso no va a generar obviamente me van a criticar, pero eso es estratégico, obviamente me van a conocer, pero eso es estratégico para lo que yo quiero lograr, no. Entonces yo tengo que conocer a mi grupo objetivo para poder decirle, miren, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan de mí. Y ahí voy a salir del anonimato entendiendo qué es lo que yo voy a decir. No sé si estamos claros ahí, chicos. A ver, Alma. Sí, licenciado, yo creo que una de las bases principales es, si usted quiere ser escuchado y estén atentos a lo que usted está diciendo, es conocer las necesidades de la persona primero, llegar al punto y como lo he explicado muchas veces, llegar al sentimiento de esa persona, que es lo más importante para que usted pueda darle digámoslo así, la solución a sus intereses. Así es. Miren, aquí hay algo interesante, dice Andrea. Lick, pero ahora hasta lo más ridículo y atrevido es para llamar la atención en las redes, lastimosamente. Miren, pues, yo no soy, ¿cómo es el término? Lo que la mayoría de los patojos tienen ahora, que nació con las redes, es que ya la traen, se me fue la palabra, pero yo... Influencer. No, yo soy alguien que empezó a escribir con máquina de escribir, por ejemplo. Y entonces Natos. las redes para mí crecieron conmigo. ¿A qué me refiero? A que yo primero estuve con un pensamiento muy diferente, porque yo no teníamos teléfonos, aprendimos a escribir en una máquina de escribir, empecé a ver teléfonos desde sus inicios, pero hay personas que nacieron con toda esa tecnología. Hay jóvenes que no saben qué es una máquina de escribir. Hay jóvenes que no saben qué es un cassette. Hay jóvenes que no saben qué es un acetato, ni cómo funciona. Yo sí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no tienen el conocimiento previo que yo. Al no tener ese conocimiento previo que yo, para ellos se hace necesario que siempre existieron, porque para ellos siempre existieron. Los niños que hoy nacieron, ustedes se dan cuenta que a los 2, al año, a los 2, 3 años, son capaces de manipular un teléfono celular, son capaces de manipular una tablet, son capaces de manipular aparatos que posiblemente para nosotros fueron aprendizaje, para ellos no. ¿Qué es lo que pasa? Esa construcción es lo que a veces nosotros no estamos comprendiendo. Y les voy a explicar. Por este mensaje que dice Andrea, pero hasta lo más ridículo y atrevidos para llamar la atención en las redes. Yo estoy hablando de mi persona, que les estoy explicando cómo estoy formado. Para mí eso es ridículo. Para mí eso es algo que no tiene sentido. Que las patojas bailen, que los patojos bailen, que hagan cosas que para mí yo no las haría, pero yo no estoy dentro de ese grupo objetivo.
Entonces, como yo no estoy dentro de ese grupo objetivo, para mí no tiene una incidencia. Pero ellos o ellas están formulando esas características para esos grupos objetivos. Y entonces vienen aquí cuando nosotros ejercemos una decisión y decimos, bueno, pero si ellos están haciendo TikToks donde bailan, donde ladran, donde ahora se creen perros, donde ahora se creen gatos, esos para nosotros son ridiculeces y hasta son muchas cosas de risa, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque ellos están en un posicionamiento diferente y en un pensamiento diferente al de nosotros. Entonces, y ustedes se van a dar cuenta y los pueden ver, estas personas tienen una gran cantidad de seguidores, que son a los que sí les interesan estos mensajes. En cambio, nosotros los miramos como otro pensamiento porque no somos su grupo objetivo, porque no somos las personas a las cuales ellos quieren llegar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a comprender. Si yo conozco que estas personas que nacieron con la tecnología, que ya nacieron con un celular, que ya nacieron con esos pensamientos, para nosotros va a ser diferente, porque yo no nací con eso. Entonces, yo, al final, tengo que establecer estratégicamente y pensar estratégicamente que ellos piensan diferente a mí, porque crecieron en condiciones diferentes. Pero eso no significa que no vayan a ser, que no los tendríamos que conocer ni establecer ciertas líneas estratégicas. No sé si me voy a explicar con esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar que otra persona está equivocada si tiene éxito, porque entonces no es para nosotros lo que se está diciendo. ¿Eso qué significa? Y volvemos a los principios de la clase. No es codificable para mí. Yo no lo codifico. Pero otras personas sí lo están codificando porque está codificado para ellos. Ahora, todos estos elementos que nosotros estamos viendo, o esta intención de que ustedes leyeran y que vieran, era para establecer y abrir ese proceso estratégico de pensamiento. La ley 15, por ejemplo, habla de aplastar por completo a tu enemigo. Y dice, no dejes cabos sueltos. Un rival herido, pero vivo, es un peligro latente, que acumula resentimiento y espera el momento para la venganza. Un enemigo al que perdonas a medias, rara vez te perdona a ti. La clemencia mal aplicada es debilidad, no virtud. Julio César ejecutó campañas implacables contra sus rivales, eliminando la posibilidad de retaliación antes de que pudiera gestarse. ¿Qué es lo que pasa? Si lo tomamos a la literalidad, pues obviamente sabemos qué hacer. Ahora, si lo tomamos en un ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y vamos a irnos al marketing si quieren. ¿Qué es lo que pasa cuando dos campañas o dos productos son iguales, son fuertes, están peleando el mismo consumo? Y voy a poner un ejemplo. Coca-Cola y Pepsi-Cola. Ellos tratan de aplastar completamente a su enemigo. ¿Por qué? Porque ellos saben que son consumos masivos. Y al ser consumos masivos, ellos entienden quién es su rival. En mercadeo, lo que se busca es eso, que yo venga y sea superior a mi rival. Y entonces utilizo las estrategias de mercadeo, que son plaza, precio, publicidad y producto, para poder aplastar, si le queremos usar esa palabra, a la competencia. Y con eso yo generar mayor ganancias hacia mi producto. Entonces, esta ley sí es aplicable dentro incluso del mercadeo. Porque no se trata de la literalidad de matar a alguien, pues, sino que se trata de establecer
estrategias que sean capaces de doblegar a mi competencia. No sé si estamos ahí con esta. Clarísimo, muchas gracias. Ok. Ahora, la ley 28. Entra en acción con audacia. La timidez es traicionera. La duda y la indecisión generan más problemas de los que evitan. Quien vacila pierde la iniciativa y el respeto de quienes lo observan. La audacia genera autoridad. Los actos decididos y valientes inspiran respeto, temor y adhesión. La gente sigue a quien actúa con convicción. Napoleón como modelo, audaces, maniobras militares, le definieron el arte de la guerra y le permitieron dominar Europa durante más de una década. ¿Qué significa esto de ser audaz? Ustedes se acuerdan que Maquiavelo tenía una frase muy interesante, que uno tenía que ser como zorro y como león. ¿Se acuerdan de eso? Los que lo leyeron o que los vimos la semana pasada, la semana hace 15 días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser audaces. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ser audaces. O sea, tenemos que ser capaces de qué momento es adecuado para actuar. Y eso nos permite a nosotros establecer liderazgo. Y si nosotros establecemos liderazgo, vamos a tener acciones valientes. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos a alguien a quien seguir, a alguien que admiramos, alguien que decimos, yo quisiera ser como esa persona. ¿Por qué? ¿Qué admiramos de ellos? Admiramos valentía, admiramos liderazgo, admiramos que hay ciertas condiciones. La gente actuamos por sentimientos. Y entonces si nosotros tenemos un sentimiento compartido con esa persona, es porque le creemos y porque tenemos algo que admirarle. Y una de sus cosas, sin temor a equivocarme, puede ser que no hizo o que en ese momento no fue indeciso, sino que al contrario, fue valiente y tomó decisiones. Y eso permitió que nosotros tuviéramos un respeto hacia esa persona. Entonces, por eso es que esta ley entra en acción, pero no solo entres en acción, sino que entre en acción estratégicamente, como el zorro, con audacia, porque eso va a permitir que los sentimientos de las demás personas miren cómo tú actúas. Estratégicamente, si lo ponemos a una marca, o yo estoy hablando de una persona, pero eso lo traspolamos a una marca y la marca tendría que ser audaz. Quien maneja la marca tiene que tomar decisiones audaces. Quien maneja un producto tiene que tomar decisiones audaces. ¿Para qué? Para convertirse en líderes de esos productos. Si no lo hace, es bien complejo. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Sí? Después. Licenciado, sí estamos claros, sin embargo, creo que se contradice un poco en cuanto al tema de, bueno, cuando uno saca mucho la cabeza, como la tortuga, ¿verdad, licenciado? Se la cortan. Entonces, ¿no cree usted que hay como una especie de contradicción acá en la ley anterior y lo que yo le estoy mencionando ahorita? Sí, y si ustedes leyeron las 48 leyes del poder, todas las leyes tienen contradicción con una anterior. Y eso lo admite este personaje en el mismo libro. Los que leyeron las 48 leyes del poder se dieron cuenta que cada ley tiene algo que se llama la excepción. ¿Quiénes leyeron el libro? Yo lo leí y sí tiene excepción. Exacto, y es ahí donde él establece la contradicción que tú me dices, Jairo. Porque en las excepciones dice, pero aquí pasó diferente. ¿Por qué? Porque sí hay esa contradicción. Eso es lo que hace tan interesante el libro, porque ahí lo que está diciendo es, miren, sí es cierto, y esta puede tener una contradicción sobre lo que yo estoy diciendo. Al primero dije que no le tengo que hablar fuerte a mí, o no tengo que sobrepasarme sobre el amo, pero aquí dice que tengo que salir del anonimato. Y entonces, o sea, ¿sí o no?
Pero el tema no es sí o no, el tema es estratégicamente el momento, cómo voy a usar ese proceso, cómo voy a usar eso, cómo voy a usar esa ley, si esa ley me conviene o no me conviene. Y ahí es donde venía la audacia, y ahí es donde viene la formulación en la que yo la tengo que utilizar. Porque los que leyeron el proceso, si leyeron las excepciones, se van a dar cuenta que las excepciones hablan exactamente de eso, cómo no funcionó esa ley y en qué momento no funcionó esa ley. Licenciado, entonces ahí es donde podríamos decir de que se aplica el pensamiento estratégico, en saber si sí o no. Sí, él sabe, ahí es donde empezás a pensar. Por eso te digo, el libro no se, y se lo dije desde el principio, no puede establecerse la literalidad, porque si nosotros lo establecemos en la literalidad vamos a encontrar contradicciones, y contradicciones muy fuertes, como la que tú estás planteando. Pero tú, en tu pensamiento estratégico y en tu función audaz, vas a decir, bueno, esto sí me sirve ahorita, esto no me sirve ahorita, esto sí es una acción que puedo tomar en este momento, esta no. Y ahí es donde te volvés estratégico, porque empezás a generar un pensamiento distinto, empezás a ver las cosas de forma diferente, y entonces las atacás de forma diferente. Y entonces la máxima queda, piensa distinto y obtendrás resultados distintos, piensa igual y vas a obtener resultados iguales. Pero ¿qué es lo que pasa? Para obtener resultados distintos, yo tengo que saber estratégicamente qué tengo que hacer. Y estos libros lo que hacen es eso. Te dicen, mire, aquí tiene una variedad de información que nosotros estamos dando. Empiécelas a usar estratégicamente. Pero no significa, yo voy a empezar una campaña y voy a empezar con la ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, yo voy a empezar. Voy a hacer comunicación estratégica. ¿Qué ley me sirve para el grupo objetivo que ya estudié y ya conozco qué es lo que quiere? La ley tal habla sobre descubrir el talón de Aquiles. La ley 33, esa me sirve. O la ley 14, o la ley 12, o Maquiavelo dijo tal cosa, o Napoleón estableció tal otra, o los estoicos, por ejemplo, tienen otros pensamientos que posiblemente sí me sirvan. Entonces, todos esos elementos lo que me van a permitir a mí es pensar estratégicamente cómo actuar. Porque yo quiero lograr un objetivo, pero no necesariamente me tengo que ir a la literalidad. No sé si me explico con lo que a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, Jaime. Sí, totalmente, licenciado. Sin embargo, pues, digamos, no es tan sencillo aplicar el pensamiento estratégico, ¿verdad? Porque Claro. hay una serie de contradicciones ahí que no juegan con los valores tampoco. Entonces, por eso es difícil, pero de eso se trata, me imagino, ¿verdad? Sí, o sea, la idea obviamente no es sencillo, porque si fuera sencillo, hay algo que a mí me gusta mucho, dice, si es muy sencillo, todo lo haría. No sé si me explico. Por eso es que los estrategas son pocos o son muy delimitados. ¿Por qué? Porque necesitan mucho trabajo, necesitan mucho conocimiento. No es que alguien que leyó las 48 leyes del poder y con eso ayuda, soy estratega. No, eso no funciona así. Es un proceso grande volverse estratega. ¿Por qué? Porque tenés que tener mucho conocimiento, y tenés que tener mucha audacia, y tenés que tener mucha experiencia, y tenés que tener muchos errores para empezar a generar un proceso estratégico. Entonces, cuando te volvés un gran estratega, o sea, alguien se vuelve un gran estratega, no es de la noche a la mañana, sino que es una construcción de todos los elementos. ¿Por qué? Porque incluso si ustedes se van a ver con topes morales, con topes éticos, que existen en la realidad. Ustedes dicen, pues yo no puedo aplicar esto aquí. ¿Por qué? Porque es un tope moral, porque es un tope ético, porque yo no lo voy a hacer. Entonces, ahí es donde tú empiezas a contorsionar el proceso estratégico y pensar de forma diferente. Como les digo, este curso es para eso, no es para volverlos estrategas. Es muy complejo volverlos estrategas en una hora cada semana durante 4 meses. Es muy complejo. Pero ¿qué es la intención o el objetivo? Es abrirles la mente a ustedes de que sí, se puede volver un estratégico, pero hay que tener ciertos elementos para convertirte en estratégico. Y entre más ustedes tengan conocimiento, entre más ustedes conozcan, entre más ustedes lean, entre más ustedes miren, entre más experiencia tengan, más estratégicos y más funcionales se van a volver para acceder a cumplir un objetivo. Miren,
Y yo voy a tratar de ser aquí un poco más, no sé, humilde o sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y soy publicista. Y me enseñaron esto de la comunicación, de la publicidad, etcétera. Y me empezó a gustar este tema de la estrategia, me empezó a gustar hacer estrategias de comunicación, estrategias de marketing. Y tenía una falencia. Y yo me di cuenta que no sabía nada de lo legal. Nada. O sea, lo legal para mí era como no conocer. Y entonces entendí, por azares del destino, empecé a estudiar Derecho. Y entonces, ¿qué pasó? Derecho y comunicación me hicieron más comprensible qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces, mis estrategias ya no eran solo enfocadas en comunicación, sino que mis estrategias ya tenían un contenido legal. Entonces, yo ya entendía, bueno, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. La norma me permite esto, la norma no me permite esto, porque empecé a pensar como abogado. Entonces decía, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y tenía el pensamiento de comunicador que lo puedo hacer todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empecé con mi carrera de Derecho a entender cómo funcionaba el estatus legal y cómo lo funciona. Y eso me dio más amplitud para conocer más cosas, más amplitud para establecer. De ahí digo, bueno, ¿qué estudio? Y entonces estudié una maestría en política pública, porque necesitaba empezar a conocer cómo funcionaban las políticas públicas y en qué se fundamentaba. Entonces eso me dio más instrumentos a mí para poder generar estrategia. Y así recibo cursos de geopolítica, he recibido cursos de periodismo científico, he recibido cursos de marketing, he recibido cursos de autoestima, he recibido cursos de psicología, porque todos esos elementos me van sirviendo a mí para liberar mi pensamiento. Entonces, entre más ustedes tengan conocimiento, entre más se metan a cursos libres, y posiblemente uno no entendería. Ahora estoy por empezar a comprender un poco de programación, por ejemplo, de ingeniería. Yo jamás he sido bueno para las matemáticas, pero tengo que empezar a comprender un poco de programación por las nuevas tendencias, porque ahora los algoritmos es un tema de programación, entonces tengo que entenderlas desde la programación para poder generar estrategias desde ese pensamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos esos elementos me van sirviendo a mí para ser más audaces, me van sirviendo a mí para crear un pensamiento que me sirva a la hora de actuar, a la hora de, mire, licenciado, fíjese que tenemos esta estrategia, usted nos puede ayudar. Entonces yo ya no solo miro la parte comunicacional, ahora miro la parte de derecho, ahora miro la parte de leyes, ahora miro la parte de política, ahora miro la parte de geoestratégica, ahora miro la parte prospectiva. Y entonces eso va generando una serie de elementos que voy descubriendo en función a la generación de estrategia. Uno no termina de aprender. Con ustedes yo he aprendido mucho. Por eso es que a mí me gusta mucho dar clase, porque yo aprendo mucho. Entonces, eso me va sirviendo a mí. Y ese es el consejo que yo les puedo dar a ustedes. Entre más ustedes conozcan, entre más ustedes miren, entre más ustedes estudian, más capacidades para solventar, resolver problemas van a tener. No sé si hay alguna duda hasta ahí, chicos. No, de momento todo bien, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Y es otra cosa que me encanta, porque se me va el tiempo rapidísimo, son las 10. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Quiero que me dé su opinión y también quiero escuchar la opinión de los alumnos o de los compañeros, perdón, si es que tienen algo. ¿Usted ha visto esas campañas publicitarias en donde el mismo promotor o el mismo dueño del producto lo contradice? Por ejemplo, los cigarros, ¿va? Fumar produce cáncer, ¿va? Y tienen un rotulito ahí, ¿verdad? Las comidas, la comida rápida, por ejemplo, ¿va? Hay algunas que hablan de que la comida rápida es mala, pero la venden, ¿verdad? Ese tipo de acciones, ¿cómo se puede tipificar dentro del curso de una estrategia? Yo me recuerdo muy bien
que en Venezuela hay una cerveza que se llama Polar, y es la fábrica, es la cerveza del pueblo, ¿va? Es como la Gallo aquí, digamos, valga la propaganda. Pero ellos tienen una fundación polar, y la misma fundación polar trabaja, se comprometió con la sociedad a no pagar publicidad en la televisión de cervezas. Fíjese, por ejemplo, en Venezuela, hace años, pues no sé si ya cambiaría, no hacen propaganda de cerveza, no, que solo sale Fundación Polar, y la Fundación Polar tiene infinidad de programas, va, para la sociedad, para la educación y todo. Por un lado, ese poder económico trabaja en la sociedad, y por otro lado, vende cerveza, ¿verdad? ¿Cómo se encaja esto en el curso, Lick? Si usted me puede dar una iluminación en eso, una aplicación de qué están aplicando ellos en ese sentido. Ok, aquí hay que tener una claridad y muy certera sobre qué es el objetivo que tiene cada uno. Por ejemplo, yo ese ejemplo lo pongo muchas veces cuando doy los cursos de comunicación, tal vez no estratégicas, sino que tratar de entender narrativas, por ejemplo. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es un cuento. Y un cuento no necesariamente real, pero nosotros no lo creemos. Nosotros escuchamos narrativas desde que nacemos, porque para dormirnos alguien nos contaba un cuento. Todos sabemos el cuento de Caperucita, todos sabemos Blancanieves, todos lo sabemos. Y fue algo que nos contaron. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una narrativa, lo que estamos tratando de hacer es que las personas reaccionen hacia algo y se crean lo que nosotros estamos diciendo. En el tema de las marcas, o en el tema de la cerveza, la Coca-Cola, las comidas rápidas, todos nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que son dañinas. Pero nosotros las consumimos. O sea, nosotros venimos y, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a echar una cervecita y todos aceptamos una cerveza. Pero nosotros sabemos que esa cerveza es dañina. Nos hace daño a la salud, nos hace daño a nuestro riñón, nos hace daño a todo. Y entonces ustedes miran la publicidad, lo que tú hablabas. ¿Cuándo han visto ustedes que en una publicidad aquí de Guatemala, cuándo hablamos aquí de que han visto ustedes una publicidad de gente borracha? No, toda la publicidad de la cerveza y de licores son edecanes bellísimas, playa, diversión, estatus, que si hablamos de whiskies, eso lo miramos siempre. Nunca vamos a ver a gente disfrutando. ¿Qué es lo que están haciendo esa publicidad? ¿Qué están moviendo? Un sentimiento. Y es un sentimiento de alegría, es un sentimiento positivo, es un sentimiento tal, es un sentimiento éte. Entonces, ese es el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es vender. Y por eso son de las industrias más poderosas a nivel mundial. O sea, ustedes miren aquí a Guatemala, ¿cuál es la industria más fuerte? Es la venta de licor y la venta de cerveza. Pero estos elementos no necesariamente son saludables, pero ellos nunca van a sacar un anuncio sobre lo que está pasando. Y eso pasa con todos los productos. Nos vamos a la Coca-Cola. La Coca-Cola produce diabetes porque es altamente dulce. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues nos mueven el sentimiento de la Navidad porque está el osito de la Coca-Cola. Y entonces, ¡ay, qué bonito el osito de la Coca-Cola! Entonces uno va y mira los 3 litros de Coca-Cola puestos en la mesa y los pone ahí. Y uno hasta a veces, es que un vaso de Coca-Cola sirve para subir el azúcar. O sea, hasta nos inventamos ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que está pasando ahí con esta cerveza. O sea, están moviendo ese sentimiento hacia el otro lado. Porque ellos tal vez determinaron, miren, es que la fundación al final nos va a servir para no vender, pero siguen vendiendo, sigue habiendo consumo. Entonces, lo que ustedes tienen que ver
y que es por eso este curso, ustedes tienen que ver qué es lo que está pasando detrás de, porque para eso son los comunicadores. Yo soy un fiel creyente de que está bien, de que los anuncios, de que los mensajes, de que las fake news, de que las estrategias de cortinas de humo o caja china, como le quieran llamar, está bien para los demás. O sea, está bien para toda la gente, para los que no son comunicadores o no tienen experiencia en comunicación estratégica, pero para nosotros no, porque para nosotros entendemos por qué están haciendo eso, por qué están haciendo esa propaganda para la cerveza, por qué están haciendo esa propaganda para la Coca-Cola, por qué McDonald's vende tantas hamburguesas, por qué Pollo Campero vende tanto pollo campero, tanto pollo frito, pero nosotros lo entendemos. Entonces nosotros, con ese conocimiento, tomamos decisiones, sí o no, o nos ayuda para hacer algo, o nos ayuda para tomar decisiones propias. A ver, Juan Aguilar, y de ahí Acevedo, y terminamos con esto, ¿les parece? Y seguimos la próxima semana. A ver, Juan Aguilar. Yo quería comentar, estuve leyendo un poquito el tema del licor. Entonces, justamente en las etiquetas dice el exceso del consumo, no dice el producto, ¿va? Sino que dice el exceso. Y la otra cosa es que hay una medida estándar, según la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, en que no debemos de consumir más de 17, no me acuerdo el número exacto, pero digamos hay una cantidad de alcohol que el cuerpo puede procesar por hora. Entonces, digamos, si uno se toma una cerveza, por decir, en una hora, pues en realidad uno no se emborracha. El problema es que nosotros nos tomamos 20 cervezas en una hora, entonces inundamos el cuerpo de alcohol y ese es el problema, ¿no? Entonces hay que entender realmente desde dónde lo estamos viendo, porque en la etiqueta dice el exceso y justamente Ahora, hay medidas ahora, para todo, ¿no? ahora, los que venden cerveza, ¿crees que les conviene venderte una cerveza cada hora o 20? No, las 20, pues, pero o sea, justamente lo que usted decía, si nos tomamos el tiempo para educarnos y para entender las cosas, Ajá. es más fácil cambiarlo. Exacto, porque tú ya entendés por qué te lo están diciendo. O sea, ya no Correcto. es, bueno, me voy a tomar 20 cervezas porque Juan lo dijo, no, me voy a tomar una cerveza porque yo sé que una cerveza sí puedo aceptar mi cuerpo, no va a ser tan dañino, voy a tener menos complicaciones, voy a tener menos adicción, pero Correcto. si me tomo las 20, voy a caer en esos procesos. A ver, Cierto. Acevedo, y terminamos. Perdón por tanta interrupción, Lick. Uh-huh. Otra preguntita. ¿En qué medida cree usted que las redes sociales han influido en una especie de tamiz, en una especie de depuración de todo esto que pasa con estas estrategias que al final pues tienen engaño y tienen cosas irreales y cosas, por decir, contradictorias, y cómo las redes sociales pueden depurar este conocimiento hacia la sociedad? Porque muchos dicen las redes sociales son malas porque solo tienen fake news o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero todos entendemos de que las redes sociales han venido también a despertar un poco en la sociedad esa inquietud que todos tenemos, ¿no? Esa capacidad humana de tener o de decir no estoy de acuerdo, ¿va? O de conocer a los actores. ¿Cómo ve usted el papel de las redes sociales desde ese punto de vista y no desde el punto de vista que muchos dicen que solo son fake news? Gracias. Lo que pasa es que las redes sociales son una herramienta y así hay que considerarla, una herramienta. Y aquí voy a poner un ejemplo. Usted con un martillo puede construir una casa o puede destruir una casa con la misma herramienta, que es un martillo. Y entonces, una red social es una herramienta. Usted puede crear o puede destruir con esa herramienta. Entonces, la red social no es la culpable. Quien hace uso de la red social es el culpable.
Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿qué queremos nosotros hacer con la red social? ¿Queremos construir o no? ¿Queremos hacer algo bueno o algo malo? ¿Nuestro objetivo es o es positivo, o nuestro objetivo es negativo? Y como le digo, la red social es una herramienta, como la inteligencia artificial es una herramienta. Lo que yo haga con esa herramienta va a depender de mi objetivo. Entonces, obviamente, alguien va a querer hacer algo malo, o alguien va a querer hacer algo bueno. Alguien va a querer desinformar por alguna estrategia, o alguien va a querer informar por alguna estrategia. Entonces, yo soy de la idea de que a las redes sociales, a la inteligencia artificial, hay que tomarlas como herramientas. Insisto, lo podemos comparar con un martillo. Un martillo es una herramienta que sirve para destruir o para construir. Y lo mismo pasa con una red social. Es una herramienta. Podemos construir o podemos destruir. Eso va a ser de qué objetivo es el que nosotros nos planteamos. Bueno, espero ahí responder. A la próxima semana, pues vamos a seguir platicando. Voy a tratar de darles un esquema básico de estrategia de comunicación para que ustedes se la puedan llevar. Igual vamos a tratar de platicar un poco sobre estos temas. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, y si no, pues aquí nos quedamos y los espero la próxima semana. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Licenciado, usted enviaría siempre el enlace de Meet, ¿verdad? Para que nos podamos reunir. Ah, sí, la otra semana igual, como que fuera una clase normal, solo que la vamos a hacer fuera de horario, fuera de tiempo, porque según el cronograma, pues se acaba hoy, pero vamos a hacer una clase última la próxima semana, ¿les parece? Sí, con gusto, gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, licenciado, y a todas las mamás les deseo un feliz día de las madres. Y al final era clase 7, entonces. Gracias, licenciado. Gracias. Adiós. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, feliz día. Buen día. Feliz día. Hay alguien que preguntó ahí sobre una tarea que no pudo subir. Si quieres, me la pueden mandar no sé si todavía no te deja el Classroom, pero si todavía hay alguna tarea, me la pueden mandar a mi correo y yo la reviso ahí. Es Carlos, voy a escribir aquí mi correo. Lick, una pregunta. ¿La clase de hoy sería número 7 o número 8? La verdad no llevo la cuenta, pero póngale 8. Muy bien, muchas gracias. Feliz día. Ok. Ese es mi correo, por si alguien todavía quiere mandar la tarea, por ahí se la puedo recibir y lo agrego al listado. Así que muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de semana y feliz Día de las Madres mañana a todas las que son madres. Bendiciones. Bendiciones, Lick. Muchísimas gracias, Lick. Dios lo bendiga.